chicos, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Melissa Muñoz y el día de hoy vamos a hablar de un tema que está en auge en la actualidad y es sumamente importante. Entonces es el tema del feminismo. Es un tema que ustedes sabrán y habrán visto muchas manifestaciones de feminismo en nuestro país y en nuestra ciudad. Entonces, principalmente quisiera que ustedes me puedan decir qué conocen o qué saben sobre el feminismo. Entonces empecemos contigo, Daniel, por favor. Buenas tardes, Melissa. Bueno, mi opinión sobre el feminismo. Para mí, el feminismo es un movimiento colectivo por el cual las mujeres luchan. El principal propósito es conseguir derechos que sean iguales a los de los hombres, en este caso, para que haya una sociedad equilibrada, tanto en los derechos como en las obligaciones y responsabilidades. Sí, es muy cierto. ¿Qué es lo que nos puedes decir tú? Listo, concuerdo totalmente con Daniel. Considero que el feminismo en la actualidad tiene, además de lo que ya mencionó, el objetivo de empatizarnos como mujeres, evitar el hecho de que entre mujeres somos competencias, sino más bien somos aliadas, y a su vez lograr mejorar las condiciones en las que actualmente nos encontramos por ser mujeres. Eso básicamente. Sí, eso también es muy cierto, es muy importante. ¿Qué nos puedes decir tú? Bueno, gracias Melissa por la invitación y en respecto a mi opinión sobre el feminismo, tengo ciertas discrepancias en cuanto a lo que mis colegas han dicho. En cuanto a que es un movimiento colectivo de parte de las mujeres, sí, y que busca derechos y responsabilidades por igual, tal vez puedo tener una cierta discrepancia, diferencias con ellos, porque muchas veces tenemos el concepto de que algunas de estas mujeres también buscan tener muchos más privilegios que responsabilidades. Entonces podríamos decirnos que sí, es un movimiento colectivo de mujeres buscando, no sé, responsabilidades, derechos, pero muchas veces este mismo concepto es tergiversado por ellas mismas, lo que provoca que muchas veces tengamos este tipo de diferencias. Gracias. Listo. ¿Tú qué nos puedes decir, Keila? Igual concuerdo con mi compañero, el feminismo como tal, como bien dijo Daniel, es una lucha por las mujeres para que sea una igualdad entre las sociedades, tanto como hombres y mujeres, pero esto se puede tergiversar al momento de aplicarlo, es decir, que hay mujeres que abusan del poder, al igual que los hombres, entonces como una igualdad como total nunca vamos a obtener, ya que sería como un cambio de mente general que es algo imposible en hacerlo. Bueno, chicos, muchas gracias por sus opiniones, todas son válidas y aquí esto es un punto de respeto de todas las opiniones. Bueno, hay una cosa que a mí me pareció muy interesante que justamente la dijo Daniel. Entonces es esto de que el feminismo se trata de encontrar un equilibrio, ¿no? De derechos. Entonces, como él decía, que las mujeres tengan exactamente los mismos derechos que los hombres. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Qué pueden decir? Tal vez en algún momento ustedes habrán visto en algún lugar, en alguna experiencia que esto no se respeta. Entonces, ¿qué es lo que piensan sobre esto de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres? Bueno, como primer punto podríamos decir de que tal vez en el pasado podríamos encontrarnos que las mujeres siempre se han encontrado con esa lucha por los mismos derechos, ya sea a nivel político, de género o laboral. Pero incluso el día de hoy podríamos decir que esa igualdad sí la encontramos. Tenemos muchas cosas que resaltan y que pueden ser por la condición de ser mujer, que generan un beneficio por el simple hecho de su género. Como detallamos del código laboral, por ejemplo, nunca vas a tener como ventajas de tu condición de mujer. Sin embargo, un hombre nunca puede salir embarazado y hay beneficios para las mujeres por esto, porque también buscamos esa igualdad que ellas tanto buscan, muchas veces podemos decir que ya está presente. Bueno, yo discrepo totalmente, considerando el ámbito laboral, empezando por esta premisa. Actualmente podemos evidenciar que en el Código de Trabajo también se da una licencia de paternidad a los hombres. ¿Qué se busca con que las mujeres puedan tener cierto tiempo de lactancia? Es el hecho de que la sociedad se mantenga en un equilibrio y todo esto empieza desde la infancia. Si nosotros no tenemos una persona que nos encamine o esté a nuestro lado, se van a desarrollar una serie de traumas y no solo psicológicos, también hablando en el ámbito de la salud. Ahora quisiera enfocarme en el tema de los derechos. Nunca vamos a decir que estamos en una sociedad con una total igualdad o
total condición de derechos, porque los derechos van evolucionando. Actualmente las mujeres no nos encontramos en la misma condición. Sin embargo, con el desarrollo del tiempo consideramos que sí, necesitamos más derechos. Y sí, literalmente es por ser mujeres, porque existen demasiados privilegios para los hombres que las mujeres no los tenemos, entonces los derechos son evolutivos. Esa es mi postura y eso. Bueno, yo concuerdo con mi compañera Carolina, ya que yo sí siento que durante estos años, e incluso en el pasado más, ha existido tantos privilegios en el ámbito laboral para los hombres, ya que por el simple hecho de ser mujeres no les han permitido ocupar cargos grandes, como directora o administradora, o cargos grandes en entidades públicas o privadas. Tengo una presión con mi compañero Daniel. Podemos observar que también no esa igualdad es presente. Incluso la general de policía que está actualmente en cargo, podemos recordar que es mujer. Y que estamos hablando de eso más o menos ya hace unos 30 años atrás, cuando todavía los derechos de las mujeres podríamos decir que no existían. Cuando sí, la sociedad era tan retrógrada que se limitaba a solo ser amas de casa y cuidar a los niños. Pero eso es a lo que voy, que muchas veces están luchando por los derechos que tal vez ya poseen, pero desean más, como lo habíamos mencionado antes mi compañera Kate. Sí, yo no digo que, perdón, yo no digo que antes no existía, digo que no se daba tan común como ahora, que ahora es un movimiento súper grande, que se han hallado muchas fundaciones y gracias a eso han podido hacer un cambio real en la sociedad. Antes existía, pero no tanto como ahora. Ahora, si podemos analizar casos durante los últimos años, podemos ver que en empresas les chantajeaban a mujeres o les pedían algo a cambio para poder subir a puestos más altos. Y eso está mal, ya que si tú te das cuenta, en los representantes legales de cada empresa, en el historial de cada empresa, podemos ver que siempre los cargos eran ocupados por los hombres. Eso ha ido cambiando durante los años, gracias a a este movimiento del feminismo. Bueno, yo discrepo un poco con eso, ya que los derechos han ido cambiando tanto como para hombres como para mujeres a nivel general en una sociedad. Por ejemplo, cuando existen huelgas por universidades, por hacer ejercer los derechos, por el ingreso de la economía, por ejemplo, lo que subieron la gasolina, se lucha por eso. Entonces, esto quiere decir que todo el tiempo vives luchando por unos derechos. Entonces, no solo es de forma de mujeres, sino también para hombres. Porque si bien tú lo dices, antes las mujeres no se mantenían o no se las visualizaba en un puesto político, un puesto laboral alto, pero se ha ido evolucionando y ha ido desarrollando, que gracias a eso ahora las mujeres pueden encontrarse en posiciones más altas y que son beneficiadas. Entonces, si nosotros hablamos de equidad, de igualdad, debemos también hablar de que es una lucha continua. ¿Qué quiere decir esto? Es cierto, el trabajo de un hombre genéticamente por causa de ser mujer no lo vamos a poder hacer con las mismas fuerzas, porque no tenemos el mismo rendimiento anatómico, por así decirlo, ¿no es cierto? Sin embargo, yo concuerdo con Carolina, que dice que existen tanto como en el ámbito laboral leyes que respalden la maternidad, la lactancia y todo esto, también hay para hombres. Entonces ahí estamos viendo algo equitativo, pero como tal, como sociedad nosotros no podemos exigir una igualdad general porque no es así. Lastimosamente, así como hay diferencias, como unos están a favor del movimiento feminismo, otros creen que el feminismo es feminazis, con muchas mujeres distorsionan esto. Entonces ahí se encuentra una discrepancia y desde que existe eso ya no puede haber una igualdad, ya no puede haber una equidad con respecto a los derechos. Entonces eso por mi parte. Bueno, yo considero que definitivamente por tener la condición de mujeres nos encontramos en una desigualdad inmensa y tal vez sí por lo que dijo mi compañera, que nuestra condición física no nos permite hacer actividades. Sin embargo, si nos ponemos a ponderar entre una mujer que tiene un alto estándar académico con altos títulos, pero está embarazada, y un hombre que tiene los mismos títulos, obviamente no está embarazada. Esta persona va a ser la que ingrese a trabajar en un determinado momento. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada actualmente en Ecuador equivale bastantes beneficios que al empleador obviamente no le va a beneficiar. Entonces aquí podemos ver que por la condición de ser mujeres sí tenemos varias discriminaciones por parte de las personas, de los empleadores. Y este es el ámbito laboral. Sin embargo, podríamos empezar a debatir sobre otros ámbitos que ya tal vez
va a dirigirme él. Bueno chicos, igual muchas gracias por todas sus opiniones, todas muy válidas y todas muy enriquecedoras. Justamente como Carolina nos dice, estamos centrando el feminismo ahorita en derechos laborales, ¿no? Estamos viendo esta necesidad de igualdad como se está viendo entre hombres y mujeres. Ahora, ustedes seguramente habrán visto los índices de violencia, ¿no? Que han existido en estos últimos años, especialmente en este tiempo de pandemia, perdón. Ha existido un incremento exuberante en el índice de violencia intrafamiliar, en el índice de violencia a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden opinar sobre esto? Es decir, el feminismo que lo que busca es una lucha en contra de esta violencia, ¿no? Esta violencia machista que muchas veces se le puede conocer. Entonces, ¿ustedes creen que este movimiento está aportando algún cambio o está generando algún cambio para reducir este tipo de violencia? ¿Qué me pueden decir sobre eso? Bueno, yo considero que totalmente ha sido de aporte. Si nos ponemos a analizar en el ámbito de la pandemia, hace muy poquito, creo que son 6 meses, se aprobó en Ecuador el aborto por violación. ¿Por qué quiero hacer referencia a esto? En la pandemia se evidenció que dentro de los mismos hogares, las madres, hijas, etcétera, eran abusadas por sus propios familiares. Evidentemente es un abuso. Y en el caso de ahora mujeres violadas, ellas pueden tener el derecho de decidir si quieren tener a el niño que está en camino o no. Entonces, obviamente esto es un aporte, porque anteriormente en el COIP estaba tipificado que una mujer, aunque abortara, porque ella quería, simplemente era, creo que penada con 2 años de privación de la libertad, si no me equivoco. Entonces, con ello, evidentemente, estábamos vulnerando los derechos a elegir en qué momento queríamos nosotras ser madres, más aún cuando era una persona, cuando este acto provenía de algo que yo no provoqué como mujer. Entonces, este podría ser un gran ejemplo de cómo el feminismo ha aportado a nuestra sociedad. También, actualmente no es legal que una persona difunda tus fotos íntimas. Entonces, este es otro aporte inmenso por parte del feminismo, porque antes era totalmente normal, cotidiano, crear grupos en los cuales se divulgaban los denominados fotos íntimas de las mujeres. Entonces, en esto aportó bastante el feminismo, a desmentalizarnos en que una mujer tiene que estar siempre sumisa a la sociedad machista en la que actualmente nos encontramos. Yo quisiera aportar algo que creo que concuerdo mucho con Carolina, que es cierto que a través del feminismo han podido existir ayudas psicológicas de traumas que se crean a través de los abortos, a través de abuso sexual, pero no quiero ser cruda, pero seamos un poco realistas. El factor principal no es el bebé, sino es la violencia. El que realmente va al factor del que nosotros debemos tratar no es al aborto. Si bien es cierto, no podemos exigir a una persona que tenga un bebé por causa del violador, es muy cierto. Pero si nos queremos enfocar en que cuál es la causa de esta, es el violador, más no el aborto. Porque si tú me dices qué relación o qué aporte tú das como movimiento feminista, por así decirlo, en sentido de la violencia que se puede ocasionar en la pandemia, no estamos yendo contra la violencia, estamos yendo contra el aborto. Entonces no es un factor principal que resuelva esto. Entonces, ¿qué pasa con el violador? ¿Qué pasa con el factor principal que agrede a la mujer? Yo no estoy en contra de que las mujeres decidan por su cuerpo, cada mujer tiene su decisión, sin embargo yo no estoy a favor del aborto y cada quien respete ese punto, ¿no? Pero a lo que yo voy es que debemos pensar más en el causante más que la consecuencia, porque la consecuencia de esto, que es un bebé no deseado, un bebé que no va a adquirir, yo qué sé, una familia confortable para su desarrollo personal, pero, bueno, aborta, ok, pero ¿qué pasa con el acto? ¿Qué pasa con la violación? Nunca va a haber un determinante que diga, ok, hasta aquí la violación se acaba. Entonces, yo sí creería que debería haber un proyecto de ley, por así decirlo, o un plan de estudio donde se ejecute y se diga, ok, ¿qué vamos a hacer con el acto? Más no con la consecuencia. La consecuencia ya está, como bien dijo Carolina, ahorita ya es vigente esa ley. No sé si ya está al tanto, pero sé que ya se dio. Pero no hay todavía algo que acuda contra el violador. Entonces ese es el factor principal que yo enfocaría más. Sí, también condescendiente
compartido por mi compañera Keila, puedo ir con Carolina y decir como que sí, la difusión de fotos íntimas, como en la actualidad, últimamente seguro han escuchado nudes o packs, ha sido algo de severo impacto que antes no se podía realizar, pero no por el hecho de que en sí haya aparecido el feminismo, sino porque no había una ley estricta que pudiera regular los actos en internet. Porque bien, tú puedes hacer cualquier algo en la realidad y la ley te juzga, pero las cosas que suceden en el internet desde el momento en que alguien sube a la nube es público para todo el mundo, y no solo digo en personas cercanas o algo, también personas de bajo flashes como Chris Evans, que hace unos meses fue difundida una foto íntima de él, que obviamente llegó a los ojos de todo el mundo y obviamente se daña psicológica. Entonces no vamos a que solo las mujeres estuvieron o han tenido el chantaje por medio de fotos. En su mayoría, sí, pero siempre ellas, no. Y con respecto, sí, también estoy a favor de que la ley, que el aborto contra violación, pero con que también estamos en concuerdo de que, por ejemplo, ¿qué pasa con el violador? ¿Qué pasa con la psiquis de la mujer? Porque no creo que ya solo una vez abortando pueda ya haber cambiado todo. Porque el acto está cometido, sí vamos contra el causante, más no contra la víctima, para no tener una doble revictimización. Yo quiero, bueno, acotar a las participaciones de ustedes dos. Me parece que fueron muy acertadas en ciertos puntos. Sin embargo, empezando por ti, Keila, quiero acotar que sí es cierto que en nuestro país no hay leyes muy específicas sobre los violadores. Sin embargo, hay leyes, hay prisión. Pero no sé, yo en tu punto, en tu aportación, yo sentí que estabas minimizando el aborto como tal. Yo sé que un violador se le va a juzgar con años de prisión y todo, sin embargo, queda todavía ese bebé dentro de la víctima. No puede ser un bebé, porque si contamos en que el aborto no ve a la concepción como una criatura viva, no puede ser un bebé. Bueno, entonces estamos de acuerdo que queda ese esperma dentro de la víctima, que puede llegar a ser un bebé. Sin embargo, el simple hecho de abortar, de intervenir ese embarazo, ya crea bastantes conflictos psicológicos en la víctima, que deben ser tratados igual. Lo que yo pienso es que el aborto debería ser legal para todas las mujeres de todas las edades, no debería haber restricción alguna, y también debería ser, no debería ser impedimento la violación como único factor, sino que las mujeres elijan cuándo quieren ser mamás, cuándo quieren empezar esa maternidad. Sí es cierto que algunas mujeres se pueden aprovechar de eso, sin embargo, creo que ahí deberían entrar varios estudios, varios factores para determinar eso. Creo que igual no todas las mujeres creo que deberían ver la maternidad como objetivo, y no debe ser así. Pero tampoco podemos minimizar el aborto como algo que simplemente pasa y echarle... Yo tengo una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen un bebé y fueron violadas? Porque esa es una realidad muy certera. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve una prima que fue violada por su padrastro, ¿ok? Ella nunca pudo tener hijos, en este caso específico, ¿ok? Ya no tuvo un hijo, por ende no va a haber un aborto, ¿no es cierto? Pero si te pones a pensar, hay muchas parejas, muchas relaciones, que en la triste realidad se da esas cosas. Tal vez si no haya un bebé por medio, en lo mejor de los casos, por así decirlo. ¿Qué pasa con el violador? O sea, ¿qué pasa con el acto? Porque la pregunta fue esta. ¿Cómo el feminismo ayuda a la violación, a la violencia intrafamiliar, bueno, pero de la mujer? Entonces... Sí, justo eso iba, que la pregunta era enfocada a qué ha hecho el feminismo en la sociedad para minimizar la violencia. Enfocado a minimizar la violencia. Ya, ok. En los dos aspectos que ustedes tocan, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Carolina. El feminismo actualmente en el Ecuador ayudó a que esta nueva ley se implementara para el aborto y también para lo de las fotos íntimas. En ambos casos, es verdad que tanto tú dijiste como en las fotos íntimas que no solo afectan a mujeres sino a hombres también. Y en tu caso, Keila, tú dijiste que igual el violador a veces no cumple su sentencia o no le dan una sentencia. El movimiento del feminismo aquí ha ayudado a ambas causas, ya sea para hombres en el caso de las fotos
y en las mujeres también a que el violador cumpla una sentencia y también se pueda ayudar a las, en este caso a las niñas, porque aquí no es todavía legal para todas las mujeres de todas las edades. Entonces, eso es lo que el feminismo ha ayudado aquí en el Ecuador para minimizar esos dos Pero eso le casos. ayuda Sí, al no, aborto. sí, No, sí. a ver, partamos de la premisa en la que la ley de la aprobación para el aborto por violación es una ley reparadora. Entonces, ¿qué busca esto? La no revictimización de las mujeres. Ahora, cuando nosotros encaminamos un proceso judicial sobre una mujer violada, que como consecuencia está por tener un bebé no concebido por su propia voluntad, evidentemente vamos encaminarnos en estos dos procesos, contra el violador y a favor, o sea, de reclamar mi derecho por abortar porque me violaron. Entonces, esa es como que la premisa mayor. Quisiera que entendamos que esta Ok. ley es una ley reparadora. Muy bien, desde el punto de reparador vamos a esto, pero entonces lo que voy es, ¿significa que por aprobar la ley del aborto en caso de violación disminuye la violencia en sí? ¿O solo aprueba para que más personas puedan acudir? Porque estamos en un país donde los índices de violencia son demasiado altos. Las mujeres sí son víctimas y sí son violadas. Muchas veces la violación, como dijo mi compañera, no causa una concepción, pero causa un daño psicológico. Tal vez esto podríamos analizarlo mediante estadísticas que ya de países como Argentina, si no me equivoco, que hace algunos años ya aprobaron el aborto por violación. Pero ¿qué? O sea, ¿qué es lo que se busca? El hecho no es que, bueno, ya, ¿será que mejora o no? No, ese no es el punto, sino ayudar a las mujeres que han sido violadas, porque lamentablemente el machismo va a existir toda la vida, ha existido y va a Es que de ahí seguirá punto existiendo. partimos, Carolina, el hecho de que en cómo hizo que el feminismo redujera la violencia. Solo estás dando la contestación a de que si el machismo va a seguir presente, significa que la violencia no ha disminuido y va a permanecer ahí por más. ¿Cómo ha disminuido? Sí, es que totalmente. Si actualmente como una persona abusadora, etcétera, conozco que mi mujer puede ir a alguna, yo que sé, algún centro a denunciarme y van a tener varios colectivos feministas que la van a apoyar en todo este proceso, pues ok, yo tal vez como una persona evidentemente no racional, pero va a entender que no, su mujer no está sola, por medio de la deconstrucción. O sea, actualmente conocemos que las mujeres no estamos solas, porque actualmente con los colectivos feministas que existen no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel mundial, entendemos que esta problemática ya no es de afrontarlas solas, como yo que sé, una mujer soltera o una novia que tuvo una relación tóxica, porque actualmente ya puedo sentirme aliada con otras compañeras que forman parte de mi mismo género. Exacto, yo concuerdo totalmente con Carolina. Creo que este movimiento ha ayudado bastante en eso. Además, en el aspecto que tú dijiste, que tal vez no minimiza la violencia, pero sí ayuda a bastantes mujeres y también ayuda a que estas mujeres no sean violentadas en un futuro. Entonces, si lo vemos en ese aspecto, en plan de unos años, sí reduce la violencia. Yo discrepo con eso, porque, bueno, minimizar el aborto como tal no lo considero, porque como lo dije es decisión de cada uno, con o sin ley, en muchos casos se lo ha hecho. Con respecto a la violencia, yo creo que la violencia viene desde una forma autónoma, por así decirlo. Esto no lo vamos a ver en una sociedad media alta o una sociedad media. Esto de la violencia se ve en muchas sociedades bajas, en recursos económicos muy escasos, en donde la violencia se da no solo sexualmente, sino la violencia puede ser psicológicamente, a través de traumas, a través de que no hay dinero justamente por eso, por la escasez. Entonces, a lo que yo me refiero con que la violencia realmente es el factor principal, como yo lo dije antes, para nosotros poder desarrollar un caso, por así decirlo, como Carolina dijo. Al momento de nosotros aplicar esta ley del aborto, enfatizamos que el violador y a la víctima, ¿no es cierto? Ok, enfatizamos eso, pero no nos enfocamos en el factor principal, que es el acto de la violencia. ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos que una persona que hizo un aborto no tenga miedo a que más adelante tenga un trauma psicológico con una pareja nueva porque tenga miedo que le violen? O sea, de que va a estar eso, va a estar.
Entonces, yo creería más, o sea, sí, más allá que de un aborto, porque sí es cierto, bueno, ¿quién va a querer tener un hijo de un violador? ¿O quién va a querer tener un hijo de un maltratador? En nuestros cabales creo que sería muy cruel dar una vida así, muy cruel. Es que, exacto. Pero, perdón que te interrumpa un ratito, pero a lo que yo voy es que muchas mujeres pueden procederse al aborto, pero detrás de todo eso quedan muchas cosas más psicológicas, traumas, inseguridades. Ahora sí, ahora hay un movimiento en el cual puedes sentirte aliada, puedes sentirte decir, ok, mira, te voy a llevar a tal lado. En el mejor de los casos, pero en la realidad, muchas mujeres viven con ese trauma y creen en su entorno que eso es lo correcto. Muchas mujeres se dejan pegar por hombres porque creen que es lo correcto, por miedo a quedarse solas, porque no tienen esa seguridad. Incluso podemos hablar desde la crianza, desde las mismas personas, porque estamos hablando de un país que hay que reconocerlo, somos tercermundistas, entonces muchas veces las leyes que son aplicadas, por ejemplo, no aplican en un país donde muchas personas desconocen la ley. Vamos a eso. De sí, la educación sexual, que por lo general, y yo pienso que es bueno que el Ministerio de Educación lo esté aplicando ya desde temprana edad, porque muchas veces las familias también lo han visto como un tabú, ¿me entienden? Por ejemplo, desde que mencionan que el cosito, que la cosita, ya, que el amiguito, no, hay que hablar con claridad, son pene, vagina, y muchas veces estos casos de inocencia de los niños lleva estos traumas de que otras personas sean abusados. Hay casos incluso de mujeres que abusan de adolescentes, no sé, en su mayoría sí, tenemos que reconocer la violación será más de hombre a mujer, pero también hay que dejar de lado que estamos hablando de violación, de violencia, y que en sí no tiene un género. Yo quiero rescatar ese punto igual con lo que dijo Kay y no estoy de acuerdo. La violencia se da en todas las clases sociales, sean pobres, sean clase alta, sean clase media, no por el hecho de que una persona gane dinero o tenga una posición social alta, no exista violencia. Existe... O sea, me refería a nivel de conocimiento, por ejemplo, en nivel social alto, medio alto, tú tienes el conocimiento de la ley, tienes el conocimiento de que un grupo feminista no tiene, pero escasez no. Sin embargo, yo he visto que personas de clase media y clase alta violentan en este caso a sus mujeres, porque eso es lo que yo he presenciado. Un ejemplo que les puedo dar, hubo un choque en una avenida y era una señora y se notaba que era de clase alta porque el carro era un carro del año. Entonces el señor solo llegó, le empezó a hablar en plena calle, ni siquiera le preguntó cómo estaba, cogió, le empujó y se subió en su carro, le dio el dinero para pagar y se fue. Yo creo que eso es un tipo de violencia, tal vez no sea sexual. Económica. Exacto. Y también el señor al bajarse todo agresivo, podía hacer algo a la señora ahí. Entonces eso yo me refiero. Pero Tal vez que hay un ellos... factor. Sí, Saben, exactamente. ¿cachas? Exacto, Saben el tal vez hecho de que ellos pueden sepan. aliarse con este movimiento feminista, porque tienen el conocimiento. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen ni paila de idea de lo que es una ley? O ni idea de que existe unas personas que pueden decir, ¿sabes qué? Ven, acá puedes denunciar a tu Es que eso es esposo. lo que el feminismo trata de hacer, abarcar a toda la población, Además, ya sea media, baja o alta. estadísticamente podemos ver que los casos de violación que son presentados se dan más en la región costa y muchas veces son zonas donde personas, sí, en su mayoría pueden ser en cualquier tipo de género social, pero Quisiera empezar analizando el objetivo de lo que la pregunta de Meli, que era básicamente cómo el feminismo ha aportado a la sociedad. Estamos debatiendo el tema del aborto por violación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué empezamos a analizar esto? Porque el feminismo fue el que impulsó a que se aprobara el aborto por violación. Actualmente, evidentemente, aún no se lo tipifica porque la Asamblea está en este proceso, ¿verdad? Sin embargo, eso es verdad, que el abusador, tenemos que irnos a la parte de la violencia, es totalmente cierto, pero todos esos procesos estamos lográndolos por medio del feminismo, porque estamos en una sociedad en la que los derechos, como ya mencioné, están siendo evolutivos y por ende vamos a necesitar en este caso del feminismo para que se sigan impulsando, porque no hemos resuelto todas las problemáticas, lamentablemente. El feminismo es un movimiento desde hace muchos años. Evidentemente actualmente existen muchas más mujeres que se han vuelto aliadas con el feminismo, pero es de eso, exacto, el tema de continuar deconstruyendo a las personas y sacándonos de la mente de que el machismo se debe manejar en una sociedad, porque
no es así y no hay, en eso creo que no hay ningún punto debatible. El machismo no debe ser el que rija la sociedad. Es eso, el feminismo está continuamente enfocándose en alguna problemática, porque lamentablemente, como existen muchas trabas en el sistema jurídico, social, laboral, etcétera, no podemos decir que todas las problemáticas han sido solucionadas. Esa es mi postura. ¿Listo, chicos? ¿Alguien quiere acotar algo más, tal vez? ¿O eso sería todo? No, sí, por mi parte sí. De mi parte sí, creo que... Listo, chicos. Muchas gracias por sus aportaciones, son muy valiosas. Ustedes saben que, bueno, en la actualidad, como dije al principio, el feminismo es un tema en auge. Es un tema en auge y es un colectivo que, a mi parecer, es sumamente importante, ¿no? Porque de eso se trata, de encontrar un punto de equilibrio en el que todos estemos al mismo nivel de derechos, ¿no? Eso es lo que busca esencialmente el feminismo. Entonces, gracias por sus participaciones, gracias por sus opiniones, todas son muy válidas y todas son respetadas en este espacio. Muchas gracias.